베레아 사람은 y estos 데살로니가에 있는 serán más 사람보다 nobles que los que 더 estaban en 신사적이어서 Tesalónica, pues recibieron la palabra 간절한 con toda 마음으로 solicitud, 말씀을 받고 escudriñando 이것이 cada día las 그러한가 하여 escrituras para ver 날마다 si 성경을 estas cosas eran 상고함으로 así. 그 Así 중에 que 믿는 creyeron 사람이 muchos de 많고 ellos 또 y 헬라의 miles de 귀부인과 distinción 남자가 y no 적지 pocos hombres. 아니하다. Amén. 내 영혼아, Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 온 천하 만물 우러러 다 주를 찬양하여라. 할렐루야 할렐루야. 조금 빛나는 밝은 해, 조금 빛나는 밝은 날, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 힘차게 부는 바람아, 떠가는 묘한 구름아, 할렐루야 할렐루야. 젖없는 창한 아침에, 젖지는 고운 저녁놀, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 너 선한 마음 가진 자, 남 용서하며 살아라. 할렐루야 할렐루야. 고통과 슬픔 지닌 자, 내 근심 주께 맡겨라. 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 주의 받은 마음이라 다구로 경배하여라. 할렐루야 할렐루야. 성삼일체 주님께 존귀와 영광 돌려라. 주를 찬양. 할렐루야 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 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por este día santo que nos has determinado. Padre Dios, te damos gracias por entregar este culto, haciendo uno junto con tu iglesia. Padre Dios, obra y junto con todos nuestros miembros que rinden culto delante tuyo. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos estar llenos de esa felicidad, esa gratitud, de esas buenas nuevas que nos has dado. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 영광이 아버지께 영원히 쌓
Amén. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 온전히 주께 맡긴 내 영 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리로다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 주 안에 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 잠자라니 세상과 나는 간 곳 없고 구속한 주만 보이도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 하나님의 은총을 위해 Y oremos todos juntos en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has amado el día de hoy y nos has llamado como tus servidores. Padre Dios, ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos revestirnos a través de tu gracia, de tu favor. Padre Dios, ayuda, Señor, a siempre recordar que tú nos has dado ese evangelio y que has venido desde tiempos anteriores para darnos ese evangelio. Padre Dios, ayuda, Señor, a no menospreciar esto. Padre Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, para que nosotros en medio de nuestra debilidad, ayuda, Señor, a volver delante tuyo y a arrodillarnos y tener un corazón contrito delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder glorificar tu nombre. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder ser transformados y no satisfacernos con nuestros seres. Padre Dios, ayuda, Señor, cada día a asemejarnos a ti y ayuda, Señor, a vivir junto como Jesús hizo. Obra en nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, que tu misericordia esté en nosotros. 예수 이름으로 Y hemos orado en el nombre de Jesús. 기도합니다. 아멘. Amén. 주님을
하나님 우리 아버지, Padre Dios, te damos gracias que a través de la gracia de Jesucristo nosotros que hemos sido nuevas personas nos hemos reunido en ese día del Señor para poder entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que este culto sea un culto en el cual podamos darte la gloria. Padre Dios, ten misericordia en nosotros, en medio de nuestras debilidades. Ten misericordia en nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, que nosotros en el pasado, aunque decimos de que nosotros deseamos vivir en tu voluntad, ayuda, Señor, para que nosotros, aunque no obedecemos ante tu palabra, ten misericordia y ayuda, Señor, para que podamos arrodillarnos delante tuyo, podamos amarte nuevamente y así servirte a ti, servir a tu iglesia y ayuda, Señor, a ser fieles ante tu iglesia. Padre Dios, Padre, tú has dicho que para ti no hay nada imposible y ayuda, Señor, que toda dificultad dentro de nuestra iglesia pueda llegar a un fin y nuestra iglesia pueda tener esa estabilidad y así podamos terminar con toda esta dificultad dentro de nuestra iglesia. Padre Dios, y te pedimos por nuestro obispo que se ha esforzado por el fin de todo esto. Dale la fuerza que viene de ti y en esta hora de proclamar tu palabra. Ayuda, Señor, que pueda llevar esa palabra de poder. Y ayuda, Señor, que todos nosotros al recibir esta palabra podamos recibirla como palabra tuya y así podamos ser personas que podamos ser transformadas y tener esa vida que tú deseas. Padre Dios, también te queremos pedir por este país y ayuda, Señor, que nuestro país pueda ser ese país en el cual tú puedas, nuestros hijos puedan glorificarte y así puedan alabarte con gran libertad. Y también ayuda, Señor, para que todos los líderes puedan temerte a ti, temer el hecho de obstruir a tu iglesia. Padre Dios, ahí ten misericordia de nuestros corazones orgullosos y ayuda, Señor, que todos seamos unos, siendo misericordiosos, fieles y fuertes y podamos tener un corazón con tu obispo y ser uno con tu iglesia. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 언제나 공평과 은혜로 나를 지키셨네. 지나온 모든 세월들 돌아보아도 그 어느 것 하나 주의 손길 안 미친 것 전혀 없네. 오신실하신 주, 오신실하신 주, 내 너를 떠나지도 않으리라. 내 너를 버리지도 않으리라. 약속하셨던 주님, 그 약속을 지키사 이후로도 영원토록 나를 지키시리라 확신하네. 약속하셨던 주님, 그 약속을 지키사 이후로도
나를 지키시리라 확신하네 나를 지키시리라 하나님 아버지, 오늘도 주 앞에 나와 Padre Dios, te damos gracias por entregar este culto delante tuyo el día de hoy, la oportunidad que nos has dado de ofrendar delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición. Y ayuda, Señor, que ellos al obedecer a tu mandamiento, ellos tengan esa inspiración y ese poder de sostener esa bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos y a sus familias que han amado a tu iglesia, ayuda, Señor, que ellos tengan esa bendición y ayuda, Señor, que tengan ese testimonio de poder amarte a ti. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, a cada uno de ellos, sus familias que han obedecido y han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, para que ellos puedan tener ese testimonio de que han vencido al enemigo. Y te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo el día de hoy. Dale tu bendición y ayuda, Señor, que a través de esta ofrenda, así ellos puedan confesar lo que es tuyo y que lo que viene de ti. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu iglesia y por tu reino. Te damos gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado de diferentes maneras, en que la bendición esté ustedes y en sus familias.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Romanos 1, versículo 2. Romanos 1, versículo 2, vamos a leer todos juntos, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. 성경에 미리 약속하신 것이라. Amén. Y el título del día de hoy es Las buenas nuevas prometidas en las escrituras. Y oremos por el obispo y todos nosotros que reciban la palabra. 하나님께서 오늘들을 또 사랑하여 주셔서 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하심을 감사합니다. 하나님의 말씀이 온 교회 가운데 성령으로 들려지고 역사할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 또 말씀의 대언자를 세우신 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 또 능력을 주시고 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 또 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 또 하나님께서 감독님을 통하여 교회 앞에 주시는 하나님의 약속이 있는 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 순종할 수 있는 거룩한 시간 되도록 역사하여 주시옵소서. 감독님 강건함을 허락하여 주시고 주의 평강으로 또 역사하여 주시고 담대히 주의 말씀을 증거할 때마다 주의 능력과 주의 권능으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 놀라우신 능력과 권능으로 하나님께서 감독을 붙드시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque nos has prometido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Y en esta hora da a tu siervo tu gran poder y en esta hora proclamar tu palabra. Ahora, ayuda, Señor, que pueda morar en nuestros corazones esa palabra que somos tu iglesia y tus hijos. Y ayuda, Señor, que ese poder de la vida pueda morar en nosotros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio no es algo que antes no existía y aparece en la era del Nuevo Testamento. El Evangelio no es un fundamento nuevo ni una nueva enseñanza o un tema teológico novedoso que surgió repentinamente en el Nuevo Testamento. El Evangelio, desde el principio, desde tiempos muy antiguos, fue el mensaje acerca de las promesas de Dios que los profetas ya habían transmitido. Por lo tanto, el Evangelio no pertenece únicamente a la era del Nuevo Testamento, sino que también pertenece al ámbito del Antiguo Testamento. Y el Evangelio es así el mensaje central que resume toda la Biblia, incluyendo incluso el Antiguo Testamento. Por eso, el menospreciar el Antiguo Testamento dificulta comprender y conocer correctamente el propósito completo y la intención total de la voluntad y del plan de Dios. Si uno ignora o se aparta del Antiguo Testamento y otorga independientemente solo al Nuevo Testamento, concentrándose únicamente en él para entender la fe, tenemos que saber que esto corre ese alto riesgo de interpretar de manera distorsionada la voluntad eterna e inmutable de Dios. Enfocarse únicamente en el Nuevo Testamento inevitablemente llegará a tener una comprensión equivocada de la voluntad de Dios. Casi todas las verdades del Nuevo Testamento tienen su correspondiente paralelo en el Antiguo Testamento.
Cada verdad del Nuevo Testamento tiene su par en el Antiguo Testamento. Muchas de las palabras que sirven de base al contenido del Nuevo Testamento se encuentran también en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si no se ve el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento, no es posible conocer correctamente la voluntad de Dios. Solo al mirar toda la Escritura de manera equilibrada y clara, se puede comprender su propósito y descubrir el núcleo de la Biblia. Si excluimos al Antiguo Testamento y solo nos enfocamos en el Nuevo Testamento, resulta difícil ver plenamente lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. Por eso, es en ese espacio donde muchas religiones heréticas se infiltran dentro del cristianismo. Y los falsos líderes aprovechan los aspectos que no se han explicado suficientemente en el Nuevo Testamento para así añadir sus propias ideas, fabricando nuevos contenidos y así distorsionando todo en sí. Y si vemos los pasajes del Nuevo Testamento, deben estar en armonía y además deben ser confirmadas por el Antiguo Testamento. Pero cuando esto no es así y se introduce pensamientos que el Antiguo Testamento no respaldan, entonces se termina rellenando esos espacios con sus propias opiniones y así es como surgen las falsas religiones. El mensaje del Nuevo Testamento no es algo que surgió repentinamente y que no existía en el pasado. Y el hecho de que hoy tenemos la teoría del Nuevo Testamento es posible porque ya existía el mensaje que Dios dio en los tiempos del Antiguo Testamento. Gracias a esto podemos discernir, juzgar e incluso organizar las verdades de una manera razonable porque existe esa información. En otras palabras, el Evangelio es el núcleo y la estructura central de toda la Biblia. Por lo tanto, no podemos decir que la verdad haya aparecido de repente de algún momento determinado. La verdad es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. Y en su continuidad, la verdad siempre se nos presenta a nosotros y es por eso que tenemos la certeza de que esto es la verdad. ¿Por qué? Porque ya fue dicho antes. Y en esa base se sostiene su certeza. Y nosotros, si llegamos hasta este punto, podemos sacar una serie de conclusiones. Y es esto: el Evangelio proviene de la inmutable voluntad de Dios. Que esto es algo que no cambia y ha sido dada a la humanidad como una buena noticia que no se puede comparar. Y además, la Biblia es el medio o el canal fundamental por el cual esta buena noticia se transmite a todas las generaciones, a toda la humanidad. Y de este modo, podemos comprender la naturaleza más esencial del Evangelio y podemos adoptar una posición clara respecto a su carácter y fundamento. Y el apóstol Pablo, como habíamos mencionado la semana pasada, se presenta a sí mismo como aquel que anuncia las buenas nuevas de Dios. Y si vemos la palabra de hoy, él comienza su explicación sobre el Evangelio mismo, respondiendo a esta pregunta: ¿qué es entonces el Evangelio? Para ello, inicia con un resumen fundamental acerca del Evangelio. Pablo declara que el Evangelio procede de Dios.
Pero si el Evangelio viene de Dios, podríamos preguntarnos de estas preguntas. ¿Desde cuándo es el Evangelio de Dios? ¿Viene de Dios? ¿De dónde comienza esto? Entonces, nosotros podemos así pues pensar, entonces Dios decidió en cierto punto, entonces avanzó el tiempo, entonces dice, bien, ahora debemos empezar y viene la era del Nuevo Testamento. No es que se introduce algo nuevo de repentemente y el Evangelio no fue algo que Dios mantuvo oculto hasta que apareció Jesucristo para entonces comenzar a enseñar por primera vez. No es algo así. Por lo tanto, tampoco no es que hubo un cambio en el plan de Dios ni una modificación en su estrategia, como si de pronto hubiera decidido en alternar las cosas. No es que haya ocurrido de esa manera. Y este versículo, el versículo que hoy hemos leído, nos muestra con claridad esto. ¿Qué es lo que dice? El Evangelio fue prometido anteriormente por Dios, por medio de sus profetas, en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. Y esto significa que el fundamento del Evangelio, su forma inicial, su versión primitiva, ya existía desde antes. Eso es lo que está tratando de decir este versículo. El Evangelio está prometido a esas promesas del Antiguo Testamento y esas promesas fueron anunciadas con claridad. Así que la raíz del Evangelio no se encuentra en el Nuevo Testamento, sino que ya existía desde tiempos antiguos. Y cuando el apóstol Pablo dice, en el versículo que hoy dice, por medio de los profetas, entonces dice que él había prometido antes por sus profetas. Pero entonces, ¿a quién se refiere cuando dice a los profetas? Los profetas son todos los autores del Antiguo Testamento. Abarca a todos los autores del Antiguo Testamento y con más claridad está hablando de aquellos que escribieron las Escrituras bajo la inspiración de Dios. También está hablando a estas personas. Y ser profeta significa aquel que representa a Dios. Y ese es el deber de los profetas. Y ese es el sentido de esa palabra misma. Moisés también fue un profeta. Y aunque Moisés fue un líder o aquel que dio la ley, pero él mismo se llamó a sí mismo como profeta porque era quien había recibido la voluntad de Dios y sabía con certeza acerca de esto. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo menciona a los profetas, se está refiriendo a todos los autores del Antiguo Testamento, desde Moisés, que escribió el Pentateuco, hasta los demás escritores de la Biblia. Y entonces, ¿quiénes son las Escrituras? O sea, ¿qué es las Escrituras? ¿Y qué significa cuando expresa en las Santas Escrituras? Cuando Pablo dice que había prometido desde antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esta expresión se refiere a todo el Antiguo Testamento cuando habla sobre las Escrituras. Fueron los profetas que fueron movidos por la inspiración de Dios quienes escribieron estas palabras. Y cada vez que aparece el término escritura, hace referencia al Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento dice escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Y esto es algo obvio, ¿no es así? E incluso cuando el Antiguo Testamento menciona la Escritura, o sea, esta palabra Escritura, se refiere al Antiguo Testamento. Y esto es algo obvio porque en aquel tiempo el Nuevo Testamento aún no existía en sí, el Nuevo Testamento. Entonces, si vemos a Jesús, ¿qué escritura usó Jesús? Sin duda, un 100%. Él solamente usó el Antiguo Testamento. Lo que estaba lleno en su mente, en su corazón, era la palabra del Antiguo Testamento. No podía hablar de una escritura que todavía no había sido escrita. Y entonces, si vemos hasta este punto, algo que podemos ver con claridad es esto, que el Evangelio es el registro
cuyo protagonista es el Hijo de Dios, quien es Jesucristo, y esto es incluso desde antes de su nacimiento. El Evangelio no surgió en la época de Pablo y ni siquiera comenzó con el nacimiento de Jesús, sino que ya había sido anunciado y profetizado cientos de años antes de todo esto. Y por lo menos cientos de años antes. Y por lo tanto, el Evangelio no es algo que haya cambiado o aparecido como algo nuevo. Y eso es lo que podemos concluir a través de todo esto, que probablemente y con certeza el Evangelio fue manifestado según el eterno e inmutable plan de Dios. Y así es como debemos ver esto. Así, comprendemos que Dios desde lo antiguo ya había determinado anunciar una buena noticia, las buenas nuevas, y ha venido ejecutando fielmente este plan a lo largo de la historia. Por eso, se deja en claro que sus profetas revelaron en cada generación la porción de la palabra de Dios en el cual Él le había encomendado a cada uno de ellos. Pero entonces, si vemos acá cómo era la situación en los días de Jesús e incluso en los días del apóstol Pablo, y esto es un punto muy importante que debemos conocer. Y si vemos todo lo que hemos visto hasta lo que les he dicho hasta el día de hoy, o sea, hasta este punto, podemos afirmar que la era del Nuevo Testamento, o sea, en los tiempos de Pablo, el pueblo judío enfrentaba un problema muy serio. ¿Y cuál era ese problema? Y durante unos 400 años antes de la venida de Jesús, al menos en ese periodo, la vida del pueblo judío estaba basado en las tradiciones de los rabís. ¿Y qué significa esto? La nación de Israel había sido destruida. ¿Y por qué habían destruido? Porque no habían servido a la palabra de Dios, no habían escuchado sus advertencias ni le habían obedecido. Y vivieron despreciando la palabra del Señor. Y cuando las naciones vecinas lo invadieron, no pudieron resistir, sino perdieron su territorio ante estas naciones, tanto como el norte de Israel, igual como el sur de Israel. Y como resultado, sufrieron una vida trágica y dolorosa. Y ellos fueron llevados cautivos y padecieron mucho en el exilio. Y solo después, luego de un largo tiempo, pudieron regresar a su tierra. Y al ver el templo en ruinas, casi en ruinas en sus cenizas, así se arrepintieron y comenzaron una nueva época en su historia, lo que podemos llamar su segunda vida, lo cual corresponde al segundo periodo, al periodo narrado al final del Antiguo Testamento. Sin embargo, durante todo este tiempo, las Escrituras prácticamente desaparecieron de sus vidas, y aunque el pueblo se restableció y comenzó una nueva vida, ellos debieron restablecer las Escrituras, pero las Escrituras fueron abandonadas por completo, y en ese vacío que dejó las Escrituras fue ocupado por las tradiciones de los rabinos, que pasaron a dominar la vida del pueblo judío en todos sus aspectos. O sea, en las enseñanzas de los rabinos se convirtieron en la autoridad principal y las tradiciones que ellos continúan. Y por eso cuando Jesús vino al mundo, la mayoría de los judíos en ese tiempo, aunque afirmaban ser el pueblo de Dios y decían creer en Él, no vivían una vida basada en las Escrituras, sino en las tradiciones de los rabinos.
Y esto es algo verdaderamente triste. En los tiempos de Jesús y cuando en la época del antiguo, pues en el tiempo de Pablo, los judíos ya no consideraban las escrituras como el fundamento de la verdad, sino que ellos leían simplemente como esto, como algo antiguo, como un objeto antiguo sagrado en el cual solamente usábamos en ciertos tiempos. Y esto se manifestó claramente cuando Jesús vino en este mundo y Él lo consideró como un problema muy grave. Y durante esos 3 años, Él enseñó a sus discípulos con todo fervor, pero aún después de este tiempo, ellos no comprendieron plenamente quién era el Señor. Y sus corazones ya estaban completamente oscurecidos. ¿Por qué? Porque ellos también habían crecido bajo la influencia de ese ámbito dominado por las tradiciones rabinas. Y aunque el Antiguo Testamento contenía muchas profecías que hablaban acerca de Jesús, los discípulos no lograron reconocer a Jesús y ellos no pudieron ni siquiera pensar, ay, ¿acaso será que Él es aquel que está hablando? Pero no podían discernir con certeza de que Él era aquel que había hablado. Incluso cuando ocurrió el acontecimiento tan grande en toda la historia, el cual era ese gran drama en el cual la crucifixión y la resurrección del Señor, el hecho de que más trascendió el cielo y la tierra y en todo el universo entero. Y ellos incluso al ver esto tan grande, no comprendieron el verdadero significado que venía acerca de esto. O sea, no pudieron, ver qué significaba esto. Y ellos no tuvieron dentro de ellos la base de las escrituras que las escrituras estaba dando. Y por eso Jesús, al ver esto, se entristeció profundamente cuando vieron lo que como ellos no pudieron reconocerlo a Él. Y reprendió a sus discípulos muchas veces, porque a pesar de enfrentar al Señor, a tener al frente al Señor, y pues era aquel que estaba hablando las Escrituras, y aunque estaba al frente a sus ojos, la verdad, el Señor se decepcionó de ellos y los reprendió con frecuencia. Si vemos en el Evangelio de Lucas, pues narra después de su resurrección, poco tiempo después de haber él padecido la muerte y resucitado, dice que Jesús se apareció a 2 de sus discípulos que iban en el camino, pero que no lo reconocieron. Y él sin revelar su identidad, comenzó a hablarles a ellos, pero ellos no le pudieron reconocer y el Señor lo respondió diciendo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, el Señor sintió gran tristeza y lo reprendió porque no lo reconocieron. Entonces, Jesús, para hacerles comprender quién era Él y el significado de lo que acaba de suceder, o sea, su muerte y su resurrección, de todo lo que había hecho, comenzó a explicarle paso a paso las Escrituras, mostrándoles diversos versículos y aclarándolos cada uno diciendo, todo esto ya estaba escrito. Y solo después de esto, los discípulos al principio no sabían lo que estaba ocurriendo, pero luego comenzaron a despertarse y conocer la magnitud de lo que estaba ocurriendo. ¿Entendieron esto más adelante? Y finalmente se dieron cuenta de que las Escrituras estaban hablando precisamente acerca de Jesús y sus corazones se llenaron de una emoción tan intensa que no podían contener. Y luego más adelante entendieron esto y dijeron, ay, sí, claro, esto ya lo entendemos, debió ser de esa manera. Las tradiciones de los rabinos
continúa, esto constituye al trasfondo general de toda la época narrada en los 4 evangelios y es el contexto que existe en ese entonces y los personajes importantes que aparecen con frecuencia, que son los fariseos y los escribas. ¿Y qué era lo que ellos representaban? Representaban la fe tradicional del pueblo judío y la fe establecida y la práctica en ese tiempo. Sin embargo, los líderes con el nombre de los fariseos y los escribas eran los que guiaban el judaísmo. Y este no era el verdadero judaísmo, sino que era un judaísmo distorsionado. No se trataba del verdadero judaísmo que revelaba en las escrituras, pero ellos creían que era el verdadero judaísmo. Y aunque todo esto se basaba en los 10 mandamientos, los rabinos tomaron estos mandamientos y comenzaron a enfocarse intensamente en esta cuestión. ¿Cómo podemos guardar la ley de una manera más perfecta? Y con este tipo de pensamientos se centraron profundamente en esto y lo ampliaron cada vez más. Y de esta manera, ellos desarrollaron las normas y las reglas que los judíos debían cumplir, y eso comenzó a multiplicarse. Y ellos así dividieron la ley de muchas partes y reforzaron la palabra, y así el volumen de las regulaciones que habían creado continuó a multiplicarse tanto que incluso una hoja que era la ley, los 10 mandamientos, terminó convirtiéndose a lo largo del tiempo un libro de normas que tenía miles de reglamentos. Y con ese sistema, los rabinos obligaron al pueblo a obedecer. Y a simple vista, eso parece algo positivo, pero en realidad, ellos no interpretaron las escrituras conforme a la voluntad de Dios, ni de acuerdo con el propósito completo que Dios tenía en mente, sino actuaron según sus propios pensamientos, diciendo, probablemente será así, tal vez aquello será de esta manera. Y desde una perspectiva humana, ellos tomaron decisiones y con sus especulaciones sobre la palabra de Dios, ellos así formaron esto. ¿Y qué significa esto? Que muchas partes importantes de las Escrituras, aunque parecen pequeñas e insignificantes, fueron desechadas y tomaron algunas partes y las reinterpretaron y lo inflaron con sus propias ideas, y así construyendo un sistema de guía para la vida del pueblo. Y todo esto incluso bajo ese nombre de la ley de Moisés. Pero el problema de todo esto es que abandonaron la esencia de lo que las Escrituras realmente estaban diciendo. Y los rabinos manipularon la ley según su propia voluntad, cortando y añadiendo elementos arbitrariamente, y como resultado, lo que quedó fue algo completamente alejado del propósito original de Dios. Y esa forma de la fe ya no estaba en armonía con la intención completa de las Escrituras y se había transformado hasta tal punto que era imposible percibir su forma original, convirtiéndose en un movimiento de fe muy alejado de la verdad. Y con este sistema, precisamente, ellos activamente hicieron que el pueblo de Israel pudieran obedecer esto, y la vida de los judíos quedó marcada por esas reglas estrictas y severas, lo que generaba un estilo de vida muy triste, en medio de la tristeza, sin esperanza y cargado de muchas dificultades. Y en simples palabras, este sistema religioso, la teología judía,
no surgió de Dios, sino surgió del hombre. Y se convirtió el hombre el centro de todo esto y hablaba solamente acerca de lo que el hombre decía. Por lo tanto, ¿qué es lo que dejó a un lado todo esto? Es la comunión con Dios, la relación personal con Dios, la idea de que Dios habita en nosotros y vivimos conforme a la palabra de Dios. Esto fue completamente ignorado. O sea, la comunión de Dios, no tenían gran interés en la comunión de Dios, y así de esta manera las escrituras se alejaron de esto. Y esa tradición, en simples palabras, esto parece algo impresionante y algo revolucionante, y diciendo, ay, esto es algo asombroso. Sin embargo, esto no era lo que Dios deseaba en absoluto, y había abandonado por completo el propósito fundamental de Dios, que era hacer feliz a su pueblo y hacerlo obedecer. Y así de esta manera se aportaron por completamente la intención original de las enseñanzas de las Escrituras, y quedó en un estado completamente defectuoso, enfatizándose únicamente en la autoridad humana y presionando a las personas. No era más que una tradición humana. Y ante esta verdad hay algo que fluye constantemente a lo largo de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y precisamente el ambiente y la tensión esa tensión que ellos mostraban de fin al principio era esto, que los evangelios, era el conflicto entre los judíos que surgía pues en la tradición rabina y Jesús. Si nosotros leemos las Escrituras, nos resulta agotador. Incluso para nosotros, mientras leemos, no podemos relajarnos, sino que nosotros podemos tener esa tensión y nos preguntamos, ¿qué ocurrirá luego? Y es esa tensión en la cual encontramos en la tradición rabina y entre Jesús. Y los líderes religiosos, incluyendo a los fariseos, veían a Jesús con gran desagrado y lo consideraban como un opositor de esa tradición tan grandiosa. Y en ningún aspecto de ellos podían así tener esa disposición de tener esa armonía con Jesús, sino que en todos los sentidos ellos se oponían a Jesús, y podemos ver que no era fácil para ellos hacer esto. Y todos los que apoyaban la tradición de los rabinos se oponieron activamente ante Jesús. Y si vemos a Jesús, podemos ver de que los reprendió con gran severidad. Y la devoción religiosa de los escribas y los fariseos, aunque ellos creían que eran porque se habían entregado, Jesús no lo vio como algo santo, sino que les dijo acerca de esto como la hipocresía. E incluso no dejó espacio para aceptar sus doctrinas o decir, ay, bueno, eso es la verdad. O sea, el Señor no aceptó esto, sino que declaró todo esto como una mentira. Y incluso en el movimiento religioso que ellos tenían, no lo aceptaba, ay, ese esfuerzo es algo válido, sino que fue lo que ellos habían dicho, o sea, ¿qué fue lo que el Señor dijo acerca de eso? Aquello que trae maldición, y les dice que hay de ustedes. Ustedes, dice, cierran las puertas del reino de los cielos, no entran ustedes, y además impiden que los otros puedan entrar. Y cuando alguien desea creer en Dios y se acerca al ser evangelizado, o sea, cuando entra en el judaísmo, ustedes que deberían guiarlos hacia el reino de los cielos, en cambio, los conduce hacia un destino aún más acorde al infierno que con la salvación. Ustedes son quienes llevan a las personas al infierno. Y entonces, ¿dónde podríamos encontrar una reprensión del Señor más fuerte y tan severa como esta?
Y Jesús solía decir palabras con frecuencias como estas y en el Sermón del Monte. Y él dijo con frecuencia: oísteis que fue dicho, o habéis oído que fue dicho a las personas de antes. Pero ¿qué significa esto? ¿De dónde han oído esto? O sea, ¿qué se refirió al Señor? Y les estaba hablando al pueblo, o sea, a la multitud. Dijo: ustedes habéis oído que fue enseñado así, ustedes escucharon que había hecho de esta manera. Pero ¿será que el Señor se está refiriendo al Antiguo Testamento? Claro que no. Está hablando de los fariseos, de lo que habían escuchado de los fariseos, o sea, de los rabinos. ¿No habéis oído esto de los rabís? ¿No habéis aprendido acerca de esto? ¿No, ustedes no habían enseñado estas cosas según la tradición de los rabinos? Y esto es lo que el Señor se refería cuando hablaba esto en el Sermón del Monte. Y Jesús estaba declarando el problema de la tradición rabino y diciendo de que está hablando de una completamente opuesto a esto. Y aunque la tradición rabí parecía que estaban sirviendo a Dios y estaba cumpliendo fielmente la ley de Moisés, pero en realidad había llegado a contradecir e incluso estaba anulando la intención del Antiguo Testamento de mantener solamente esas tradiciones de los rabinos. Y de esta manera la palabra de Dios ya no podía aplicarse en la vida cotidiana del pueblo de Israel. Y por eso este hecho revela que ellos se habían alejado extremadamente de la palabra de Dios y no podían volver. Dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis anulado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, la ley había sido tan desarrollada y los reglamentos rabinos tan complejas que se habían alejado completamente de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento contiene muchas profecías. Y si se analizan con detalle y en ciertos aspectos, se pueden contar al menos 332 profecías que hablan acerca de Cristo. Y dependiendo de cómo se cuenta, algunos estiman que llegan a ser más de 30,000 profecías. Pero lo importante es que casi todas las profecías sobre el Mesías que había de venir se cumplieron cuando Jesús vino por primera vez. Y durante los pocos años de su ministerio se cumplieron estas muchas profecías acerca de él. Por lo tanto, entonces nosotros, entonces las personas debieron descubrir pensando: ay, este Jesús, ¿será que debemos ver en detalle? O sea, ¿quién era él? Sin embargo, ellos no tenían como la base teológica que les permitía reconocerlo a él. O sea, ellos no habían recibido la enseñanza del Antiguo Testamento, sino que habían abandonado a Dios desde mucho tiempo atrás y reemplazado su palabra con sus propios pensamientos humanos. Las Escrituras hablan sobre la salvación y el Evangelio también trata sobre la salvación. Y si la palabra estaba siendo ignorada y el mensaje de la salvación está siendo descartada, entonces ¿cómo podía ellos recibir y transmitir lo que había venido? E incluso esto no estaba siendo llevada a la próxima generación. Entonces, en esta condición, entonces, ¿cómo ellos podían ser salvos? En cambio, Jesús nunca se apartó del Antiguo Testamento ni enseñó algo contradictorio a su palabra, sino que Él declaró con claridad de esta manera, diciendo: no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo haya cumplido.
De esta manera, Jesús proclamó esa palabra así tan firmemente. Ustedes seguramente abandonaron y dejaron esta palabra, pero yo he venido para cumplir toda esta palabra. Pero al contrario de esto, los fariseos y los escribas enseñaban algo completamente contrario a la de Dios. Ellos enseñaron la palabra separada del Antiguo Testamento, se habían alejado enormemente del propósito completo de las Escrituras, por lo tanto, habían transmitido una fe distorsionada, equivocada. Y este movimiento continuó a lo largo de la historia, incluso después, mientras existía la historia de Cristo, el judaísmo también seguía presente y ellos, les quedó muy difícil aceptar el Evangelio. Y su herencia judía la transmitieron, pues lo que habían transmitido ante sus antepasados, ellos lo consideran algo tan importante y la defendieron firmemente. En cierto sentido tienen razón, pero podemos deducir que esto no viene de Dios, sino que esto es algo distorsionado. Y si vemos la palabra que hemos leído, la palabra del día de hoy, Pablo menciona la palabra escritura, pero entonces, ¿por qué insiste en esto? ¿No eran todos ellos personas que creían acerca de Dios? Claro que no. Pablo deja claro que ellos, judíos, no eran verdaderos seguidores de las Escrituras, sino que estaban atrapados en las enseñanzas de los rabinos. Por eso debe ser discernidos, o sea, debe separarse. Por eso, al referirse a las Escrituras, Pablo busca marcar una distinción clara entre la palabra de Dios y las tradiciones humanas. Los escritos rabínicos prácticamente no hablaban del Evangelio. Las Escrituras, en cambio, es el medio por el cual se anuncia el Evangelio. Y como ellos no transmitieron las Escrituras, no podía proclamar el Evangelio, es algo obvio. Sin embargo, el Evangelio simplemente siempre existió dentro de las Escrituras y su fuerza y vitalidad estaban preservadas ahí, conteniendo la voluntad de Dios de una manera constante e inmutable. Y desde la perspectiva de los judíos, y aunque se consideraban muy fervientes en su fe, nunca pensaron en las buenas nuevas que venían acerca de Dios. O sea, no tenían interés en esto, ni tenían la base alguna para tener interés en esto. Pero la Escritura seguía transmitiendo fielmente esta noticia que viene de Dios. Y esto viene siendo predicado constantemente. Y todo lo que está en las Escrituras apunta a las promesas acerca de Jesús. Y sigue enfocándose en eso. O sea, su mirada está enfocada en esto. Y esto es un punto muy importante. Y se les doy un ejemplo. Si miramos en el autor de Hebreos, lo cual está directamente relacionado a lo que hemos visto hasta ahora, él abre el primer versículo de Hebreos de esta manera, y el primer versículo es algo importante porque resume todo el libro y diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas. Y esto se refiere al Antiguo Testamento. Y luego en el versículo Dios continúa diciendo, y estos posteros días nos habla por el Hijo. Así que se refiere acá a Jesús hablando personalmente de la venida de Jesús. Y dice, a quien constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y esto es el resultado claro que revela hoy en el Nuevo Testamento, uniéndose el Nuevo y el Antiguo Testamento, revelando así la verdad. Y la verdad es que el Hijo fue constituido heredero de todo y Dios por medio de Él creó todo el mundo y ahora Él quien gobierna esto. Y en conclusión,
Y el Antiguo Testamento no puede estar en sí solo, independientemente, sino que solamente al estar con la ayuda del Nuevo Testamento, la verdad así es plenamente revelado. Esto es lo que podemos ver, y esto es lo mismo que ocurre con la palabra que dice en Pedro, diciendo: los profetas que profetizaron a la profecía determinada a vosotros, inclinándose diligentemente, indagando acerca de esta salvación. ¿A qué se refiere a esto? Al Antiguo Testamento. Y como ellos investigaron pues el Antiguo Testamento, que dice, escudriñaron qué persona, o sea, esto se le está hablando a los profetas, y dice que en tiempos indicados el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, entonces, ¿de cuándo estaba hablando esto? De que ellos constantemente habían recibido esa inspiración, esa revelación dentro de ellos. Y dice que ellos escudriñaron, o sea, que ellos investigaron con gran detalle. Y así, por eso, la obra que ellos estaban haciendo, o sea, de los profetas, no era algo que ellos hacían por sí mismos, o sea, no era para los creyentes del Antiguo Testamento, sino para vosotros, o sea, para las generaciones posteras, para personas como ustedes y yo. Estaba revelando esto para las personas que habrían de venir. Y dice, a esto se lo reveló, que no para sí mismo, sino para nosotros, administrando las cosas que ahora os son anunciadas para que os se predique el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, estas palabras han venido hasta el día de hoy. Estas enseñanzas que se escucharon anteriormente por los profetas han llegado 20 siglos luego a nosotros sin derrumbarse. Por eso los profetas del Antiguo Testamento sirvieron con todo fervor, con amor para los creyentes del tiempo del Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento habla de manera constante acerca del Evangelio. ¿De qué habla entonces el Antiguo Testamento? Precisamente habla de esto. El Evangelio vendrá, habrán esas buenas nuevas. Llegará un tiempo de las buenas nuevas. Todo esto, abarcando todo esto, es su mensaje. Y ya después, desde entonces se habla del Evangelio. Sobre qué clase de evangelio sería y sobre quién cumpliría las promesas que contenía el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento abarcaba todo esto y era lo que estaba tratando de decir sobre el verdadero protagonista que estaba pues profetizando el Antiguo Testamento. Y gracias a estas verdades que habían sido profetizadas podemos conocer el Evangelio. Y los antiguos profetas anunciaron un nuevo pacto, y aunque los judíos de la época solo pensaron en el primer pacto, el que tenía con Abraham, el Antiguo Testamento ya hablaba que vendría ese nuevo orden, ese nuevo pacto que estaba hablando sobre el Nuevo Testamento. Y por eso, si vemos en este versículo, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y más adelante en el versículo 33 también explica acerca de ese nuevo pacto diciendo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos, dice Jehová, y esto está hablando de la era de Jesús, o sea, del nuevo pacto, y dice, haré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y así. Eso es correcto. En el pasado estaba la ley, entonces decían, cumplan ustedes la ley, no importa su corazón, solo obedezcan la ley. Pero ahora, en el día de hoy, no es así. Hoy, mi corazón es que sirve a Dios. Mi corazón es el que obedece a Dios. Y aunque no nos dé la ley, nosotros cumplimos con la ley del cielo, con la ley de Dios. Porque
vendrá el tiempo en que mi Dios será servido dentro de mí y yo le serviré en mi corazón. Es esta palabra. Y de igual manera, una palabra tan importante también es la promesa. No me recordaré más de su pecado. O si existe esa promesa. Y esto significa que llegará el tiempo en que nuestros pecados serán completamente tratados y no habrá necesidad de preocuparnos por ellos. Es lo que había estado profetizando. Entonces, ¿qué significa esa nueva era? ¿Qué es ese nuevo pacto? ¿Qué ocurrirá en ese tiempo? Dios prometió diciendo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios. Y esta es la igual palabra que hemos leído en Jeremías. Y si leemos todos juntos esta palabra, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pondréis por obra. Y en el pasado ellos obedecían a la fuerza y el corazón no importaba y lo que ellos se enfocaban en el egoísmo y eran rígidos. Pero ahora en la nueva era todos son cambiados como pequeños Jesús y los corazones son suaves y todos esos llenos de amor, de misericordia y de sacrificio. Los corazones que han recibido el reino de Dios y vendrá esa nueva era. Y además, el Mesías que habría de venir había sido profetizado muchas veces. Por ejemplo, cuando dice, aquí la Virgen concebirá y dará a luz y se llamará a Emmanuel. E incluso en la palabra que dice, porque un niño nos es nacido, hijo no es dado. Y incluso en la cantata, el Mesías de Handel, aparece este canto en el cual el Mesías se reúnen y reflexionan nuevamente todas las profecías acerca del Hijo. ¿No les parece esto algo asombroso? Y entonces dice, y al principio y el principado sobre su hombro se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, pero este niño es de tal semejanza. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y además, cuando también habla sobre el sufrimiento del Señor Jesucristo, de Cristo, y esto está descrito con detalle en el libro de Israel. Y el no poder reconocer que se refiere a Jesús es algo sumamente ingenuo, porque está hablando precisamente acerca de Jesús. Y el versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual apartó a su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Y de esta manera expresa de manera directa la esencia de esto. Pablo está proclamando esto. El Evangelio proviene de Jesús y trata sobre Jesús. Y esto es lo que está tratando de decir. Y hay muchas personas que trataron de criticarlo. Y durante su ministerio, cuánto sufrimiento y persecución él había recibido. ¿Y dónde viene esa persecución? ¿Será que viene de los gentiles? Claro que no. Viene de sus propias compatriotas, de los judíos. Y lo criticaron con gran dureza. Y esto ya es un hecho sorprendente. Pablo, anticipando la resistencia y el cansancio que enfrentaría de los judíos en Roma, dice de antemano esto: el Evangelio trata sobre Jesucristo y proviene de Dios desde el principio. Y como la tradición judía era tan fuerte, y que era tan fuerte que ellos no pudieran salir de esto, Pablo está aclarando nuevamente, este evangelio se refiere a Jesucristo, quien cumple las promesas de Dios y es unas buenas nuevas.
Es buenas nuevas y no es ese anuncio que de los emperadores de este mundo, sino es verdaderamente unas nuevas. Y la tradición de los judíos que ellos debían seguir no es de las tradiciones rabinos, sino es la promesa del Mesías, la que carga a Jesucristo, quien se sacrificó por nuestras almas, por las de ustedes, por nuestros pecados. Y esto es el núcleo de la verdad que Pablo quería decir. Queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que ya hemos recibido el Evangelio, no como Pablo que pues debía esforzarse y prepararse para convencer a estas personas o proclamar el Evangelio en medio de muchas dificultades. Y no es algo así, sino que todos nosotros ya hemos recibido el Evangelio, hemos recibido la salvación y somos personas que estamos yendo al cielo. Ahora nosotros nos hemos convertido en ciudadanos del cielo y Dios nos ha dado el cielo, y para ello Cristo nos guía delante de Dios para que nosotros seamos dignos delante de Él. Dios ha sido fiel en su plan y en Cristo y en el Espíritu Santo nos concede con misericordia esto. Así que debemos dar gracias siempre por esta gracia, y ustedes y yo debemos pertenecer en esa gratitud. Les veo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Y que la gracia y el amor de Dios permanezca siempre en ustedes, que nosotros podamos disfrutar plenamente esto y que siempre habitemos en esto. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Espero que ustedes siempre den gracias a Dios que nos dio el Evangelio. Oremos todos juntos. En esta hora, al orar, digamos: Dios, yo nunca despreciaré el Evangelio, ni la ignoraré. Yo reconozco que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son el fruto de tu larga obra que has hecho a lo largo de muchos siglos, y que has venido para entregarnos a nosotros que la verdad no somos nada. Y te damos gracias por ese camino que has recorrido para darnos el Evangelio. Gracias, Señor, por ese camino de amor. Y no nos apartaremos del Evangelio. Y aunque no tengamos esa felicidad material de este mundo, pero te complaceremos a ti a través del Evangelio y te daremos gloria. Vamos a orar todos juntos. 하나님 우리에게 주신 그 은혜를 감사드립니다. 하나님 우리에게 주신 그 축복을 감사드립니다. 내게 복음이 왔다는 사실이 정말 모든 것을 바꿉니다. 내게 있어서 가장 큰 영광, 가장 감사할 것, 내 영혼이 하나님께 대하여 가장 큰 빚을 진 것은 바로 주 예수 그리스도를 인하여 성취되신 복음 좋은 소식의 모든 결과가 내게 이미 성공적으로 임하였다는 사실입니다. 그리스도가 내 구주가 되시고 그리스도가 내 죄를 사시며 그리스도가 내 영원한 삶을 인도하시고 계신다는 사실이 내게 가장 귀한 것입니다. 하나님 아버지, Padre Dios, gracias por tu palabra. El Evangelio ha sido el regalo más importante que nos has dado, mostrando tu determinación hacia nosotros, proclamando y cumpliendo tu voluntad. Te damos gracias por ello, Señor. Haz que todos nosotros pertenezcamos en el Evangelio y a través de él podamos experimentar la verdadera felicidad y el éxito y esa victoria eterna que solo tú nos puedes dar. Que la gloria manifestada a nosotros por el sacrificio de tu Hijo, la cual el mundo no puede dar, que sea para nosotros ese motivo de orgullo y podamos obedecer el Evangelio
y correr hacia la gracia tuya, hacia tu gloria por todo, con todo nuestro corazón. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y aunque la vida que vivimos en este mundo, las personas no tendrán gran envidia y no será considerado como una victoria, pero nosotros tenemos el Evangelio y vivimos por el Evangelio, conocemos a Jesús y llevamos y predicamos acerca de Jesús, y esto es algo tan grande y honroso y valioso para cualquier persona que nazca en este mundo. Todos de pie y vamos a alabar. 아무도 모르는 삶이라 하여도 스치듯 지나는 삶이라 하여도 후회하지 않고 오늘을 사는 것은 가장 귀한 삶을 알미라. 내가 꿈꾸는 일 이루지 못해도 내가 바라는 것 다 갖지 못해도 낙심하지 않고 오늘을 사는 것은 가장 귀한 삶을 알미라. 알고 내가 복음을 믿고 내가 복음을 전하며 살아간다면 나의 삶은 가장 귀한 삶이라. 내가 예수를 알고
내가 살아간다면 나의 작은 삶 아무도 모른다 해도 나의 삶은 가장 귀한 삶이라. Aleluya. 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 받아주신 우리 하나님 앞에 뜨거운 감사의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias. 모든